Y esta noche tenemos el privilegio de continuar con nuestro estudio de Proverbios. Vamos a concentrarnos en esta noche en uno de los capítulos, probablemente el mejor conocido del libro de Proverbios. De hecho, es probable que algunos de ustedes tengan alguna tarjetita o que tengan quizás algún imán en su refrigerador con algunos de los versículos que están en este capítulo. Es muy probable que también hayan memorizado uno o varios de los versículos que están en este capítulo. Probablemente este es el capítulo mejor conocido en el libro de Proverbios. Inclusive podemos decir mejor conocido que el capítulo 31, que es el de la mujer virtuosa, como ustedes recordarán. En este capítulo que vamos a estudiar en esta noche, vamos a hablar de cómo el entender y obedecer la palabra de Dios puede traer bendición a muchas áreas de tu vida. Por ejemplo, puede contribuir a que tengas una vida larga, puede ayudarte a progresar en el trabajo, puede ayudarte a evitar problemas que conllevan el pecado, puede también contribuir a tu salud, puede ayudarte en el área financiera, puede ayudarte a entender la perspectiva bíblica del sufrimiento, también puede ayudarte a que disfrutes de paz y, lo más importante, a que disfrutes de la eternidad en la gloria con Dios. Este gran capítulo es el capítulo 3 de Proverbios. Proverbios capítulo 3. Vamos a abrir nuestra Biblia en este gran texto. Y son 35 versículos, como pueden ver en su Biblia, y como tenemos el tiempo limitado y queremos cubrir todo el capítulo en esta noche, y no los queremos tener aquí hasta las 10 de la noche, queremos que puedan descansar y regresar mañana, si Dios quiere, con la idea de que podamos estudiar el capítulo 4 mañana, si Dios quiere, en el culto de las 11 de la mañana, hablando de apelaciones sabias, apelaciones que debes escuchar para poder disfrutar de la sabiduría. Y en la noche, si Dios quiere, vamos a concluir con el capítulo 5, un capítulo muy importante tanto para solteros como casados, hablando de cómo evitar, cómo fortalecer tu vida para evitar la inmoralidad sexual, en el capítulo 5 mañana por la noche. Entonces, por ahora, en el capítulo 3 vamos a concentrarnos en 9 bendiciones que la sabiduría puede traerte. 9 bendiciones que la sabiduría puede traerte. Al entrar a este capítulo, es muy importante, como en todo Proverbios, pero en particular en este, que recuerdes que los proverbios que encontramos aquí en el libro de Proverbios, hablan de principios generales, no de leyes absolutas. Es muy importante que recordemos esto, porque este libro, este capítulo en particular de Proverbios, Proverbios 3, así como es probablemente el mejor conocido de todo el libro de Proverbios, también es uno de los más mal interpretados y más mal aplicados. Y van a ver por qué en un momento. Entonces, vamos a estudiar en esta noche 9 bendiciones que la sabiduría puede traerte. Recuerda que la sabiduría en Proverbios es la capacidad de no solo entender, sino también aplicar la palabra de Dios a toda área de la vida cotidiana. Entonces podemos decirlo de esta manera. Vamos a ver 9 bendiciones potenciales que puedes disfrutar conforme estudias y aplicas la palabra de Dios a tu vida. Observen la primera. Versículos 1 al 2 encontramos vida larga, longevidad. Esto nos va a gustar, ¿no es cierto? Lo que vemos en estos dos versículos es que obedecer a Dios puede contribuir a que disfrutes de una vida larga. Obsérvenlo ahí en Proverbios 3, versículos 1 y 2, y vamos a ir leyendo y explicando, aplicando el texto. No lo vamos a leer todo antes de entrar en los detalles por la extensión del capítulo. Entonces, Proverbios 3, versículo 1. Hijo mío. Recuerden que Salomón le sigue hablando a su hijo aquí y le dice en esta exhortación general del capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Recuerden que toda la instrucción que estamos viendo aquí en Proverbios
Son instrucciones que muestran cómo aplicar la palabra de Dios a la vida cotidiana. Cuando Salomón le dice a su hijo, no te olvides de mi ley, guarda mis mandamientos, no está hablando de nuevo, levanta tus sandalias, porque en ese entonces había sandalias, no había botas o zapatos. No le está diciendo, quiero que llegues a las 6 de la tarde, hijo, por favor. Quiero que te acuestes temprano. No. Le está hablando aquí de instrucciones que tienen que ver con la aplicación de la palabra de Dios a su vida cotidiana. Entonces le dice aquí en el versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos. Esto es, no te olvides de la palabra de Dios, que tu corazón, el corazón en la Biblia, recuerden, se refiere al lugar donde pensamos, tomamos decisiones, donde deseamos, que tu voluntad, que tus deseos, que tus pensamientos guarden mis mandamientos, tu mente guarde mis mandamientos. Noten por qué, beneficio. En el 1 ahí está el que le diga Salomón a su hijo, hijo mío, obedece la palabra de Dios. Beneficio potencial, versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Observen al final del versículo 2 la palabra paz. Traduce la conocida palabra hebrea shalom. Shalom. Aquí se refiere más que a paz, se refiere a un bienestar total de la persona, física, económicamente, socialmente. En los versículos 8 y 10 en un momento hablaremos del bienestar físico y económico con mayor detalle. Por ahora hablemos de la frase en el versículo 2, largura de días y años de vida. Aquí el padre, que es Salomón, le está diciendo al hijo que si él obedece su ley, si el hijo obedece la palabra de Dios, si el hijo sigue el camino de la sabiduría de obedecer a Dios, va a tener una vida larga. Eso es exactamente lo que le está diciendo. En general, el principio aquí es que obedecer a Dios contribuye a una vida larga. ¿Cómo? Tres maneras diferentes. Número 1, al obedecer a Dios, lo vemos en el capítulo 2 el jueves, al obedecer a Dios evitas peligros innecesarios, como lo vimos en Proverbios capítulo 2, por ejemplo, si evitas robar, si evitas pecar al robar un banco, por ejemplo, te evitas el riesgo de que te mate la policía al tratar de detener el robo, ¿no es cierto? Así de simple. Otra manera en la que en general obedecer a Dios contribuye a una vida larga es que tienes una conciencia tranquila al obedecer a Dios, lo veremos con mayor detalle en un momento, y esto te puede ayudar a dormir bien, esto puede contribuir a una mejor salud que te puede ayudar a vivir más, así de simple. Otra manera en la que obedecer a Dios puede contribuir a una vida larga es que evitas que Dios te juzgue quitándote la vida aún como creyente. Recuerden, 1 Corintios 11:30, algunos de los corintios estaban participando indignamente de la mesa del Señor y dice Pablo que a unos duermen por no haberse examinado, por haber participado en pecado de la mesa del Señor, Dios les quitó la vida. Ahora recuerda algo, obedecer a Dios no siempre te garantiza sin excepciones una vida larga. Hay muchos ejemplos a lo largo de la Biblia, por ejemplo Hechos 2 y 1 al 2, Jacobo, siendo, recuerdan, parte del círculo íntimo de Jesús junto con Juan y Pedro, fue el primer apóstol que murió como mártir, ¿se acuerdan? Porque Herodes Agripa I lo mató, y él era un hombre de Dios, sin embargo lo mató Herodes. Lo vemos también con Hechos 7, cuando recuerdan, es un hombre de Dios Esteban, lleno del Espíritu, predica la palabra. ¿Y qué pasó? ¿Tuvo una larga vida? No, lo apedrearon. Entonces, como principio general, por eso es importante que recordemos esto continuamente, conforme lees, estudias Proverbios. Proverbios son principios generales, no leyes absolutas. Como principio general, cuando entiendes y obedeces la palabra de Dios, esto puede contribuir a que tengas una vida larga. Puede evitar, cuando obedeces la palabra de Dios, puedes evitar, digamos, el exponerte desde el punto de vista humano a una muerte prematura. Este es el primer beneficio que encontramos, la primera bendición que la sabiduría puede traerte. Vean la segunda, versículos 3 y 4, favor. Favor. ¿Qué estamos diciendo aquí?
ser íntegro puede contribuir a que disfrutes de favor divino y humano. Obsérvenlo ahí en Proverbios 3, versículo 3. Sigue hablándole Salomón a su hijo y le dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Una pausa ahí. Observen de cerca el versículo 3. Salomón dice: nunca se aparten de ti la misericordia, gesed en el hebreo, una palabra muy importante, quiere decir amor leal. Le está diciendo Salomón a su hijo: nunca se aparte de ti la lealtad, sé leal siempre, cumple siempre. Y no solo lealtad, a eso apunta la misericordia, sino también versículo 3, y la verdad, o fidelidad en el hebreo, quiere decir ser responsable, confiable. Salomón le está diciendo: sé leal y sé responsable, sé leal y cumple con tus responsabilidades, con tus obligaciones, cumple lo que dices. Le dice ahí en el versículo 3: átalas a tu cuello. Esta es una figura de dicción, como un collar, que todo el mundo las vea. Le está diciendo: hijo, sé leal, sé confiable, sé responsable en todo momento, y que toda la gente, para que toda la gente a tu alrededor se dé cuenta de que eres leal y eres responsable, y así como si tú trajeras un collar que todo el mundo ve, que todo el mundo vea tu lealtad, tu responsabilidad. Y le dice al final del 3: escríbelas en la tabla de tu corazón. Obvio, no porque el corazón sea una tabla, está hablando en lenguaje figurado. La idea es que quede grabado en tu corazón, que no se te olvide. Siempre, hijo, le está diciendo: sé leal, siempre recuerda ser leal, cumplir lo que dices, cumplir con tus responsabilidades, cumple con lo que dices, eres confiable, que todo mundo lo vea, no solo en ciertos lugares, sino con todo el mundo. ¿Qué le está diciendo aquí Salomón? Sé íntegro, sé honesto, sé leal en tu trato con la gente. Esto es parte de tu vida, está en tu mente, en tu conducta. Y hay un beneficio por ser leal y responsable. Versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Obsérvenlo de cerca: hallarás gracia. Se puede traducir agrado. En otras palabras, le vas a caer bien a Dios y a los hombres, le vas a ser agradable. Y luego añade: y buena opinión. Esto es entendimiento. Se puede traducir nombre, éxito, ante los ojos de Dios y de los hombres. Es singular ahí, hombre. Lo que está diciendo aquí Salomón es que tu hijo, versículo 3, sé leal, sé responsable en tu trato con la gente. Y versículo 4, Dios y los hombres van a reconocer tu sabiduría y la capacidad que tienes, que cumples con lo que dices, que eres responsable y confiable. Esta es la misma idea de Romanos 12, 17, procurad lo bueno delante de todos los hombres. La idea aquí entonces es que la lealtad a Dios y al hombre, cuando eres responsable, confiable, cumples lo que dices, cuando dices siempre la verdad, no solo agrada a Dios, sino que también puede contribuir a que le seas agradable a los hombres. Por ejemplo, si eres leal, veraz, si cumples lo que dices, confiable, puede ayudarte a conservar tu empleo y quizás hasta que seas promovido, a que asciendas en tu responsabilidad. ¿No es cierto? ¿Quién no quiere un empleado leal a la compañía? Todos, ¿no es cierto? Queremos un empleado leal, un vecino leal, confiable, que cumpla lo que dice, no alguien que te dice te quiero mucho y te da la vuelta y te clava un puñal, te traiciona. No queremos gente así, ¿o sí? Eso no es ser leal, eso es ser desleal. ¿Quién quiere gente que diga una cosa y dice, sí, yo te apoyo, y a la hora de que necesitamos su apoyo no te apoya porque es alguien no confiable? Entonces, cuando eres leal, cuando eres responsable, esto puede ayudar a que los hombres te vean con buenos ojos. Te puede ayudar, por ejemplo, en tu empleo. Pero, recuerden, aquí hay excepciones, porque son principios generales. Pero ser leal y veraz no siempre garantiza que te vean bien los hombres. Lo vemos, por ejemplo, con Daniel. ¿Recuerdan? En Daniel capítulo 6, versículos 1 al 5, él era un hombre íntegro. ¿Recuerdan? El mismo rey persa lo quería promover para que fuera el segundo en el reino, que estuviera por encima de todos
los administradores del reino, pero los administradores del reino le tenían envidia a Daniel, ¿recuerdan? Y por eso traman un complot contra Daniel que lo lleva a Daniel a terminar en el foso de los ¿qué? Leones. Y no pueden encontrar ningún esqueleto en el closet de Daniel, no pueden encontrar ahí ningún trapito sucio, y lo único en lo que pudieron acusarlo fue en que era leal ¿a quién? A Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces no siempre ser leal y veraz te garantiza el favor con los hombres, pero cuando te esfuerzas por entender la palabra de Dios, obedecerla en toda la de tu vida, esto es sabiduría, es probable en la soberanía de Dios que disfrutes de vida larga, de favor. En tercer lugar, evitar problemas. Evitar problemas. Versículos 5 y 6. Esta es la tercera de 9 bendiciones que vemos aquí en Proverbios 3 que la sabiduría puede traer a tu vida. ¿Qué estamos diciendo aquí en los versículos 5 y 6? Someterte confiando en Dios puede contribuir a que evites problemas que conlleva el pecado. Observen el versículo 5. Y es probable que muchos de ustedes sepan este versículo de memoria. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Deténganse ahí, este es un versículo muy rico. Obsérvenlo de cerca, versículo 5. Fíate es un imperativo. La idea es confía en Jehová, en Dios de todo tu corazón. La idea es confía al 100% en Dios, no a medias. En todo confía en Él. Versículo 5. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento. Esto no significa que la erudición o la preparación académica está mal. El punto es que la vida entera, incluyendo la preparación académica, debe estar sometida a Dios. El no apoyarte en tu entendimiento también implica que no confías en tu sistema de valores, en lo que tú consideras que está bien y está mal. No confías en tu experiencia, en lo que tu abuelita y tu tío y tu papá te dijo. Lo que es el estándar en tu vida es la palabra de Dios. Te sometes a Dios. Hermanos, noten, esta es una sumisión en confianza a Dios al 100%. Esto caracteriza un verdadero cristiano. Véanlo, por ejemplo, allí en Lucas 14, versículo 25. Lucas 14, 25, ustedes recuerdan este texto. Grandes multitudes iban con él. Lucas 14, 25. Y volviéndose les dijo, este es el Señor hablándoles, y les dice en Lucas 14, 25. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y discípulo aquí no es una categoría élite de cristianos. Este es un cristiano común y corriente. Esto es salvación, este es un llamado a la salvación, al arrepentimiento. Por eso dice en Hechos 11, 26, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, aquí el Señor está diciendo en el versículo 26, si no estás dispuesto a amarme de manera suprema, por encima, versículo 26, de tu padre, madre, mujer, hijos, hermanas y hermanas, por encima de las relaciones más cercanas en tu vida, incluyendo tus deseos personales, tu vida misma, si no estás dispuesto a amarme de manera suprema por encima de lo más preciado en tu vida, al grado que lo que más cercano en tu vida, lo que más amas, se ve como odio en comparación a que me ames de manera suprema, no puedes ser cristiano, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué es esto? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Es una dependencia total al 100%. Inclusive te puede costar la vida, por eso dice el versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que implica llamar a Jesús Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el ¿qué? Señor. Esto es elemental. Esto debe llevarnos a un punto en el que decimos, Señor, yo no puedo. Me estás pidiendo lo más preciado. Sí, eso es lo que demanda Dios. Esto es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, fuerzas.
Es llegar a un punto en el que eres pobre en espíritu, Mateo 5:3, y dices, Señor, yo no puedo, me amo demasiado a mí mismo, perdóname. El arrepentimiento es doloroso, hermanos. ¿Por qué? Porque llega un punto, tenemos que llegar a un punto en el que decimos, Señor, yo no puedo, me amo demasiado a mí mismo, perdóname, sálvame, lo único que te puedo ofrecer es mi pecado, como el publicano de Lucas 18, ¿recuerdan? Sé propicio a mi pecador, sálvame. Esto, hermanos, de nuevo es cristianismo elemental. Es la misma idea de fíate de Jehová de todo tu corazón. Esto es, recuerdan, la parábola de Mateo 13, versículos 44 al 46. El reino de los cielos, Mateo 13, 44, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende. ¿Cuánto de lo que tiene? Todo lo que tiene, compra aquel campo. El tesoro aquí es todo lo que conlleva ser hijo de Dios, Cristo, claro, la salvación. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió algo de lo que tenía. No, todo lo que tenía la compró. Esto es fíate de Jehová de todo tu corazón. Esto es, por la gracia de Dios, entiendes que Cristo vale todo. Eres como Pablo, recuerdan en Filipenses 3:7, por amor del cual lo tengo todo por basura, ¿recuerdan? Y allí en Filipenses 3 está hablando de que era circuncidado el 8º día, todas sus credenciales en las que confiaba antes de que Dios lo salvara. Y dice, todo esto para mí es basura, scubalón en el griego, es estiércol. Y así es alguien en quien el Espíritu de Dios abre el entendimiento para salvación, entiende que todo lo que tiene, lo tiene que entregar para recibir todo lo que Cristo es. Está dispuesto a entregar todo, por eso es la misma idea, la misma actitud de fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Se dan cuenta? Esto es, al venir a los pies de Cristo y ya como cristiano es vivir continuamente sobre el altar. Esto es Romanos 12:1. Por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros en la salvación, en Romanos capítulos 1 al 11, os ruego, ¿recuerdan? Pablo en Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en ¿qué? Como se les antoje. No, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Todo. Te presentes, la idea ahí es como ofrecían en el Antiguo Testamento los animales sobre el altar. Bueno, ahora es un sacrificio, tú eres el animal ahora, por así decirlo. Tú estás ahí en el altar, rendido a los pies del Señor. Eso es fiarte de Jehová de todo tu corazón. ¿Se dan cuenta? Es una entrega total, no es nada más de que, bueno, en esta área de mi vida está bien el Señor, pero no me toques estos pecaditos, Señor. Estos son para mí. Aquí no me toques. Aquí sí, pero aquí en mi chequera no me toques mi dinero. Y yo sé que tengo mis pecados aquí en la casa y aquí y allá y por ahí no. Es rendición total. ¿Se dan cuenta? No es fíate de Jehová de parte de tu corazón. No es fíate de Jehová a medias. Es fíate de Jehová de todo tu corazón. Esta es una confianza sumisa. Es la idea. Y lo mismo, noten, lo reitera el siguiente versículo, ahí regresando a Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. Noten la misma idea del versículo 6. Vean el paralelo en el 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Es una sumisión total, confianza sumisa total. Y aquí reconócelo en algunos de tus caminos, no. En parte de tu vida, no. Eso no es cristianismo, eso es religión. Eso no es ser salvo. ¿Se dan cuenta? Eso es estilo los creyentes falsos, que no son creyentes obviamente, tipo Judas, que están ahí, se asocian para ver qué beneficio pueden recibir, pero realmente tienen sus propias metas, sus objetivos, van a usar a Dios para obtener lo que quieren, pero no hay una rendición, no hay una sumisión total, no hay un fiarse de Jehová de todo su corazón. Aquí versículo 6 lo reitera, reconócelo en todos tus caminos. Confías en Él de manera total, te sometes a Él en toda área de tu vida, tu trabajo, tu familia, tus deseos, tus planes, todo. Reconócelo en todos tus caminos. Señor, aquí está. ¿Cómo debo vivir en esta área de mi vida, en la escuela, en el trabajo?
planes futuros, ¿se dan cuenta? Quiero someterme a ti a hacer tu voluntad. Reconócelo en todos tus caminos y no ten el beneficio, versículo 6. Y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir eso? Que Él quita los obstáculos, que Él hace que el camino sea más plano para llegar al fin determinado. La idea aquí es que tu vida tendrá menos problemas debido a que estás sometiéndote a Dios, obedeciéndole. Por ejemplo, vas a evitar el sufrimiento que muchas veces trae el pecado. Como lo estudiamos, recuerdan, en el capítulo 1, versículos 24 al 35, como estos perversos que aman el dinero, ¿se acuerdan? Lo estudiamos a detalle. Y luego en el 1.24, cuando rechazas la sabiduría, 1.24 dice la sabiduría personificada, por cuanto llamé no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Estos son los que rechazan a Dios, rechazan su palabra. Aún un cristiano genuino que en un momento escoge no someterse a Dios, se aferra a su pecado y entonces dice Dios, versículo 26, también yo me reiré en vuestra calamidad. Versículo 27, cuando viniere con una destrucción lo que teméis. Versículo 31, comerán del fruto de su camino. ¿Evitas eso? Entonces te sometes a Dios y puedes por la gracia de Dios evitar el sufrimiento que muchas veces trae el pecado. Ahora, aclaración, recuerden el principio general. Esto no quiere decir que vas a vivir una vida llena de bendiciones temporales, no quiere decir que la vida va a ser color de rosa. Esto no quiere decir que vas a vivir a prueba de sufrimiento, que no vas a sufrir para nada. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado. Y el Señor lo dijo en Juan 14, ¿recuerdan? Me parece que fue en Juan 14, ahí en el discurso del aposento alto, cuando dijo, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. ¿Recuerdan? En el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado. Y por lo tanto va a haber aflicción. Y no solo eso, sino también por el hecho de ser cristiano, el hecho de querer honrar a Dios. Cuando vives en un mundo que está controlado en su ideología por Satanás, en su manera de pensar, con religiones falsas, maneras falsas de pensar, ideologías, filosofías que van en contra de la palabra de Dios, y hay alguien que proclama la palabra de Dios y busca vivirla, el mundo no le gusta eso. ¿No es cierto? Por eso, 2 Timoteo 3:12, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿van a vivir una vida libre de problemas? No, padecerán ¿qué? Persecución. Entonces, someterte a Dios de todo tu corazón puede contribuir a que evites, y muchas veces por la gracia de Dios, a que evites muchos problemas que conlleva una vida de pecado. Recuerden Romanos 3, 16, 17, los que viven en pecado, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz. Es una vida de sufrimiento, de dolor miserable que conlleva el vivir en pecado. Entonces, aquí en Proverbios 3 estamos estudiando 9 bendiciones que la sabiduría puede traerte. En primer lugar, vida larga, versículos 1 y 2. En segundo lugar, favor. En tercer lugar, problemas que conlleva el pecado, versículos 5 y 6. En cuarto lugar, versículos 7 y 8, salud. Salud. Temer a Dios puede contribuir a que disfrutes de salud. Obsérvenlo ahí en el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, esto es, en tus propios ojos. Esto es, no seas orgulloso. Versículo 7, en lugar de ser sabio en tu propia opinión, al final del 7, teme a Jehová y apártate del mal. Recuerden que es temer a Dios, lo vimos en el 1.7, dos cosas. Tener un asombro reverencial de su gloria, de quién es Él, y un temor saludable de su juicio por pecar. Entonces, en lugar de ser orgulloso, le está diciendo Salomón aquí a su hijo, teme a Dios, hijo, ten un asombro reverencial de Dios, teme su juicio por pecar y apártate del pecado. ¿Por qué? Noten el beneficio, versículo 8, perdón. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En otras palabras, cuando versículo 7 no eres orgulloso,
Cuando temes a Dios te apartas del mal. Versículo 8, va a haber medicina. Medicina traerá, en el hebreo va a haber curación, sanidad a tu cuerpo, literalmente tu ombligo, y refrigerio para tus huesos. Hay un bienestar físico para el que obedece a Dios, el que vive en sabiduría, el que vive expresando su fe, su amor a Dios, al esforzarse por entender la palabra de Dios y obedecerla. Hay un bienestar físico. Es lo que dice el versículo 8. Ahora, mucha atención, aquí muchos han errado y han tomado este versículo y han predicado el evangelio que se llama de la prosperidad, un evangelio falso. Lo han oído sin duda alguna, que dice, si tú obedeces a Dios vas a vivir, ¿cómo? Con salud, ¿no es cierto? Y si no vives con salud es porque hay pecado en tu vida o te falta la fe, ¿no es cierto? Eso es un error, eso es falso, eso no es bíblico, es una mentira. Recuerden, estos son principios generales, no leyes absolutas. Sí hay un bienestar físico para el que obedece a Dios. Ahora hay que aclarar lo que no quiere decir. 3 errores comunes. Esto no quiere decir que si obedeces a Dios vas a tener salud garantizada. Lo vemos con Job. Recuerden en Job capítulo 1, nos dice en Job capítulo 2 que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿recuerdan? Y sin embargo, ¿cómo le fue? ¿Vivió con salud en esa prueba que Dios le mandó? No. No solo Dios le quitó a sus hijos, los mató, permitió que Satanás los matara, sus posesiones, permitió que Satanás se las quitara, sino que además permitió que Satanás lo afligiera con una sarna maligna, ¿recuerdan? Y estaba sufriendo Job terriblemente, pero no fue por pecado. Entonces, cuando hablamos de que hay un bienestar físico para el que obedece a Dios, tampoco queremos decir que si obedeces a Dios te vas a curar de una enfermedad de manera automática sin tomar medidas. Recuerden en 1 Timoteo 5:23, Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de ¿qué? De vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Un buen principio ahí. Sí oras a Dios porque tenga misericordia de ti y te sane, pero tomas una medida, vas a un doctor quizás a que te prescriba algún medicamento, ¿no es cierto? Otra aclaración, hablamos de un bienestar físico para el que obedece a Dios, no quiere decir tampoco que si obedeces, Dios promete curarte de una enfermedad. No es así. No es así, lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículos 32 a 38. Hubo gente fiel a Dios que murió. ¿Se dan cuenta? Es probable tener enfermedades y Dios no nos sana. Entonces, ¿qué significa que si obedeces a Dios disfrutas de bienestar físico? Escucha, como principio general, cuando obedeces a Dios vas a disfrutar de la paz, la tranquilidad que trae una conciencia en paz, libre de culpa. Y también obedecer a Dios puede evitarte problemas físicos que Dios trae como disciplina a la vida de un creyente que peca. De nuevo lo vemos en 1 Corintios 11 con la cena del Señor. Algunos por participar indignamente estaban enfermos, debilitados. Pero cuando vives en obediencia puedes evitar eso, ¿no es cierto? Que Dios traiga a tu vida disciplina por tu pecado. Ahora recuerden, David sufrió físicamente por encubrir su pecado, en el Salmo 32, 1 al 5, ¿recuerdan? Se volvió mi verdor como sequedades de verano. ¿Cómo es que el pecado puede afectar tu salud? Bueno, vives en pecado, tu conciencia te está molestando y por pecar quizá de ansiedad, por ejemplo, no duermes, ¿no es cierto? Y no duermes y te afecta la salud, o no comes, te das cuenta y afectas tu salud. Entonces, este principio es importante. Obedecer a Dios puede contribuir a tu salud. Puede contribuir a tu salud. Pero, otra vez, entendido, como lo hemos visto en el marco de la palabra de Dios, no como una ley absoluta que garantiza que si obedeces a Dios vas a estar saludable. No. Eso no es lo que dice este texto, eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, la primera sabiduría que vemos aquí, bendición que la sabiduría puede traer a tu vida: vida larga, en segundo lugar, favor, en tercer lugar, evitar problemas, en cuarto lugar, salud, en quinto lugar, dinero. Dinero. Lo que vemos aquí en los versículos 9 al 10, en quinto lugar,
es que usar el dinero como Dios manda puede contribuir a que disfrutes de su bendición material. Observen que estamos aclarando aquí que puede contribuir, no va a contribuir de manera absoluta, porque otra vez son principios generales. Y de nuevo, muchos erróneamente han tomado estos versículos y los han interpretado y aplicado de manera equivocada, pensando que esto garantiza que si obedeces a Dios vas a ser multimillonario. No, no es lo que dice el texto. Obsérvenlo aquí en Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes. Tienes aquí en el hebreo es tu riqueza. Y con las primicias de todos tus frutos, aquí hablando en términos de agricultura. Ahora, ¿cómo honras a Dios con el dinero que te da? Respuesta simple, usando el dinero como Él manda en su palabra. ¿Cómo usas el dinero, la riqueza que Dios te da? En resumen, de 6 maneras. Brevemente, si tuviéramos más tiempo, entraremos a profundidad. Pero por ahora, 6 maneras. Brevemente, aquí un resumen de finanzas bíblicas. Muy bien, hermanos, ¿están listos? Vamos a ver aquí 6 maneras en las que la Biblia dice que debes usar el dinero. Número 1, proveyendo. Proveyendo. Esto es, proveyendo para tus necesidades y las de tu familia. Esa es la primera manera. No están en orden de prioridad, simplemente en general, el orden aquí no es simplemente general, no quiere decir que primero este, luego este. Ustedes saben, lo primero es ofrendar al Señor, después proveer para las necesidades de nuestra familia. Y vamos a ver más. Proveyendo, 1 Timoteo 5, 3 al 16, recuerdan ahí, el que no quiere, cuando dice Pablo ahí, el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe, ¿se acuerdan? 2 de Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, tampoco que coman. La manera primordial en la que Dios provee para tus necesidades materiales es mediante el trabajo. Entonces, la primera manera de 6 aquí, de nuevo, sin tener ningún orden en particular, es proveyendo. Así es como debes usar el dinero. Provee, el dinero que Dios te dé es para proveer para tus necesidades físicas, materiales, las de tu familia. Número 2, esta les va a gustar, disfrutando. Disfrutando. ¿Qué? Y van a decir algunos, este es un hereje, ¿cómo que disfrutar del dinero que Dios nos da? Véanlo, 1 Timoteo 6:17, ese sí véanlo, hermanos, porque se les puede causar algo de impresión y no crea que aquí alguien me tache de hereje. 1 Timoteo 6:17, escuchen, observen lo que dice aquí Pablo. 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo, y aquí los ricos no son espirituales, son materiales. ¿Y saben quién es un rico aquí en el contexto de 1 de Timoteo? Es este, versículo 8, regresen al versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué quiere decir? Si tienes más de lo necesario para vivir, en términos bíblicos, eres rico. Si tienes más de una muda de ropa, un cambio de ropa, si tienes más que tan solo la comida de hoy, de este momento, de hoy, y un lugar, un techo y que cubrirte, eres rico. Si tienes 2 pares de zapatos, eres rico. Si tienes comida en el refrigerador para más de una comida, para más de un día, eres rico. Si tienes dinero para comprar un chicle, una goma de mascar, por eso no se necesita, eres rico. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto lo pone en perspectiva, ¿verdad? Nuestra manera de pensar. Eres rico. Si tienes más de lo que necesitas, eres rico. Obviamente hay diferentes niveles de riqueza, claro. Pero el punto es que los que tienen más de lo indispensable para vivir son ricos. Y dice Pablo en el 17, a los ricos de este siglo, esto es de esta época, de aquí en la tierra, esto es materiales, los que tienen dinero más de lo necesario para subsistir, manda que no sean altivos. Esa es la tendencia, cuando tenemos poco más de lo que necesitamos, ya te sientes tú el multimillonario, ¿no es cierto? Se te sube a la cabeza, ¿no es cierto? Esa es la tendencia, cuando tienes dinero, esta es una tendencia pecaminosa con la que podemos luchar. Por eso Pablo dice, mira, cuidado, si tienes más de lo necesario, tranquilo, no seas altivo. Ni, versículo 17, pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Cuando tienes ahí
unos cuantos euritos guardados en el banco, ya te sientes el multimillonario, tranquilo, cómodo, pones tu esperanza en eso. Y dice Pablo, no pongas tu esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. En cualquier momento Dios te las quita a través de una enfermedad, a través de un colapso económico, a través de alguna situación de crisis financiera en tu familia, y se te va todo, te quedas en la calle. Entonces Pablo dice, no pongas la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, y escuchen esto, sino en el Dios vivo, y mucha atención, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Las disfrutemos. El hecho de que puedas tener más de lo indispensable para vivir, para poderte comprar la playera que te gusta, los zapatos que te gustan, que puedas tener más de lo necesario para vivir y que puedas comer tu paella que te gusta o tu fabada asturiana. Estoy hablando de memoria, hermanos, podría hablar de tacos, de pozole, de birria en México, pero no nos quiero marear. Algo que te guste, un helado, ir a algún lugar de paseo, es una expresión de la bondad de Dios para que lo disfrutes, su gracia. Y no es solo para eso el dinero, sino también, versículo 18, que hagan bien, recuerden los ricos, los que tienen más de lo necesario para vivir. Y noten, que sean ricos en buenas obras. Y aquí viene un tercer uso del dinero en la Biblia. Y el tercer uso lo podemos llamar ayudando. Ayudando. Aquí lo vemos en el versículo 18. Dadivosos, generosos. ¿Qué quiere decir eso de ayudando? Ayuda generosamente, hermanos, y gente en necesidad. Ayuda conforme a tu capacidad. Esta es la tercera manera en la que honras a Jehová con tus bienes. No solo proveyendo, no solo disfrutando, sino también ayudando. En cuarto lugar, ofrendando. Y obviamente esta debe encabezar la lista, ¿no? Para honrar al Señor, en primer lugar con la ofrenda, después con cubrir nuestras necesidades, y después vienen las demás, claro. Ofrendando. ¿Cómo ofrendas? Ya que están ahí en el Nuevo Testamento, vayan a 2 de Corintios 8. 2 de Corintios 8. Observen. 2 de Corintios 8. ¿Cómo ofrendas? Pablo dice, así mismo, hermanos, 2 de Corintios 8, nos hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dieron una ofrenda. Las iglesias que estaban en el área de Grecia, en la actualidad Macedonia, a la iglesia en Jerusalén mandaron una ayuda, porque los hermanos en Jerusalén estaban sufriendo económicamente. Y note el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, dices tú, las iglesias de Macedonia han de haber sido los pesudos, los eurosudos, los que tenían mucho dinero. No, versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Eran pobres, sin embargo dieron de manera generosa. Versículo 3 dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. No tenemos tiempo, pero en resumen, ¿cómo ofrendas? De 4 maneras, 4 elementos de la ofrenda que agrada a Dios. Ofrendas voluntariamente, como estos hermanos. Voluntariamente. Número 2, generosamente, como lo vemos aquí en los versículos 1 al 3. Número 3, sacrificialmente. Pero número 4, proporcionalmente, conforme a tu capacidad. La Biblia en el Nuevo Testamento, fuera de los Evangelios, habla del diezmo, y el diezmo pertenecía a parte de un impuesto anual que daba el pueblo de Israel. Era como nosotros pagar impuestos al gobierno en la actualidad. En la actualidad, y aún en el antiguo pacto, estamos bajo un nuevo pacto, en la actualidad Dios no nos manda a dar el diezmo. Tienes que dar, ¿cómo tienes que ofrendar a la iglesia? No 10%, a lo mejor 20, 30, 40, y a lo mejor en ciertos momentos de necesidad económica no puedes dar ni el 10% ni el 5%, pero Dios conoce tu corazón, ese es el punto. Y la clave es que des otra vez voluntariamente, generosamente, sacrificialmente, proporcionalmente. Ahí adelante, recuerden en 2 de Corintios 9, versículo 7. Cada uno dé, dice, con un porcentaje de su diezmo. No, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a ¿quién?
al dador alegre. ¿Se dan cuenta? ¿Quieres dar el 10? Está bien. ¿Quieres dar el 20? Está bien. Para algunos dar €1 es mucho por su condición económica, ¿no es cierto? Pero si lo estás dando, como le estamos diciendo, voluntariamente, generosamente, sacrificialmente y proporcionalmente, Dios ve con gozo esa ofrenda. Para otros, dar €1,000 no es nada, es pecaminoso. ¿Por qué? Porque no es proporcional a su ingreso. ¿Se dan cuenta? El punto no es la cantidad, sino la actitud de ¿qué? De corazón. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo honras a Dios? Con tus bienes, proveyendo, disfrutando, ofrendando, ayudando. Número 5, cumpliendo. Cumpliendo, ¿qué quiere decir? Cumpliendo con tus compromisos financieros. Como dice Santiago 5:12, tú sí es sí, tú no, no. Esta es una implicación práctica. Te sacaste ahí tu coche y lo tienes que pagar, síguelo pagando, cumple con tus deudas. El dinero no es tuyo, es del acreedor, tú eres el deudor. ¿Se dan cuenta? No puedes pagar, ten la responsabilidad. Esta es una sugerencia práctica aquí que muestra la actitud de querer cumplir con tus compromisos financieros. Da la cara y habla con tu acreedor. Sabes que no puedo, pero no te escondas. Como en México eso pasa con frecuencia, que de repente desaparece el deudor. No es así, y menos con un cristiano, ¿no es cierto? Da la cara, cumple con tus compromisos financieros. Obviamente, parte de proveer, una aclaración aquí, parte de proveer para tus necesidades puede incluir el ahorro, como la hormiga en Proverbios 6, no nos va a dar tiempo de llegar a Proverbios 6, pero la hormiga en Proverbios 6, recuerdan, no solo recoge para comer en el verano, sino también para el invierno cuando no va a recoger. Entonces el ahorro es un principio sabio, parte de proveer para tus necesidades. Entonces, ¿cómo honras a Dios con tus bienes? Número 1, proveyendo. 2, disfrutando. 3, ofrendando. 4, ayudando. 5, cumpliendo. Y 6, pagando. ¿Pagando qué? Tus impuestos. Pagando tus impuestos. Es lo que dice Romanos 13:6. Y cuando Pablo le dice ahí a los cristianos en Roma que para eso pagan los tributos, se está refiriendo a que paguen los impuestos. ¿Saben quién era el gobernante del imperio romano en ese entonces cuando Pablo le dice a los cristianos en Roma que paguen sus impuestos al imperio romano? Nerón, el perverso Nerón. Y ustedes saben, hay registros históricos que indican, aún gente no cristiana reconoce lo perverso y corrupto y cruel que era Nerón. Y sin embargo Pablo les dijo a los romanos en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, incluyendo Nerón, sí, incluyendo cualquier gobernante, sí. Dios está en control y Dios demanda que te sometas a ellos, que obedezcas, a menos de que te pidan pecar. Esa es la única excepción cuando no puedes obedecer. En todo lo demás te sometes, y parte de someterte es pagar tus impuestos. Entonces, regresando a Proverbios 3:9, dice aquí Salomón a su hijo, honra a Jehová con tus bienes, hijo. Esto es, usa el dinero como Dios manda en su palabra, hablando de la implicación práctica para nosotros. ¿Cómo usas el dinero como Dios manda? Proveyendo, disfrutando, ofrendando, ayudando, cumpliendo, pagando. Cuando usas el dinero de esta manera, nota el beneficio de usar el dinero como Dios manda en su palabra, versículo 10, Proverbios 3:10. Y serán llenos tus graneros con abundancia. La palabra abundancia ahí en el hebreo es, tus graneros serán llenos de manera suficiente, con saciedad. Y en el 10 ahí, y tus lagares rebosarán de mosto. Lagares ahí se refiere a la parte de abajo del lagar donde guardaban el vino. Rebosarán en la idea es que tienes tanto que sale de mosto, ahí es vino en el hebreo. Es como si tuvieras una copa o un vaso y le sirves y se llena y le sigues sirviendo y se empieza a derramar el agua, ¿no es cierto? O el líquido que estés sirviendo. Esa es la idea, se rebosa. Hay tanto que se cae. Ahora, aclaración, recuerden, Proverbios, principios ¿qué? Generales. Esto no significa que si usas el dinero como Dios manda, entonces vas a ser millonario. No. De hecho, acabamos de leer en 2 Corintios 8:1-3, ¿no es cierto? De los de Macedonia, que usaron el dinero como Dios manda, de una manera agradable a Dios.
ayudando a los hermanos que estaban en Jerusalén. ¿Y dice el texto que eran muy ricos? No, ¿eran qué? Pobres, pobres. Pero si le das a Dios con una actitud obediente, Él te va a dar más, escuche esto, para que le des más. Y esto lo reitera, noten, 2 Corintios 9. Vayan ahí porque esto es importante. 2 Corintios 9, versículo 6. 2 Corintios 9, versículo 6. Pero esto digo, dice Pablo, sigue hablando de la ofrenda aquí en 2 Corintios capítulos 8 y 9. 2 Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y escuchen esto, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y escuchen el versículo 10. Vean el contexto. Él está diciendo en el 6, siembren generosamente. Versículo 7, den voluntariamente, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿quién es? Dios. Y Dios, dice el 10, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Si tú le das a Dios con una actitud obediente, te va a dar más dinero para que le des más a Él. ¿Se dan cuenta? Aquí sí vemos un principio, una verdad universal que se aplica a nosotros. ¿Se dan cuenta? Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cuando le damos para chantajearlo, para que nos dé más dinero en un corazón egoísta, ¿no es cierto? Le voy a dar una ofrenda generosa a Dios para que me dé más dinero y me pueda comprar el carrito que le tengo el ojo ahí. Ese vestido, esos zapatos. No. La idea aquí es un corazón, no que sea pecaminoso si tu actitud es la correcta. Ya vemos, Dios te da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero el punto aquí de 2 Corintios 9 es que si le das a Dios de una manera voluntaria, generosa, que muestra un corazón rendido a Él, amor a Él, hacia la iglesia, entonces Dios te va a dar más. Para que, y como tienes un corazón correcto, lo vas a usar para dar ¿qué? Más. Mira, nada de que no doy, yo no ofrendo porque no tengo dinero. No, ese no es un problema de dinero, como lo acabamos de ver en 2 Corintios 8. Ese es un problema de actitud, ¿no es cierto? Porque si no puedes dar cuando tienes 10 euros, cuando tengas 1000 tampoco vas a dar, porque vas a decir no puedo. ¿Por qué? Porque vas a quererlo gastar en otras cosas, ¿no es cierto? Recuerden, y donde está vuestro tesoro, dijo el Señor en Mateo 6, estará también vuestro ¿qué? Corazón. ¿Quieres medir tu pulso espiritual? Ve tu chequera, ve tu cartera, ve cómo usas el dinero. Porque la manera en la que usamos el dinero es un termómetro de nuestra condición espiritual. Y el Señor lo sabe, no lo podemos engañar, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos, de nuevo, que si usas el dinero como Dios manda, puede traerte prosperidad económica para usar el dinero como Él le agrada. Noten a continuación, en sexto lugar, versículos 11 y 12. Noten la siguiente bendición que la sabiduría puede traerte. Cuando entiendes, cuando te esfuerzas por estudiar, entiendes y obedeces la palabra de Dios, Dios en su soberanía puede traer a tu vida vida larga en primer lugar, favor en segundo lugar, en tercer lugar, evitarte de los problemas del pecado, en cuarto lugar, salud, en quinto lugar, dinero. Noten a continuación, en sexto lugar, entender el sufrimiento, tener una perspectiva correcta del sufrimiento, o dicho de otra manera, amor divino. Versículo 11. No menosprecies o no rechaces, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Qué está diciendo aquí de su reprensión? Cuando Dios en su soberanía trae a tu vida situaciones de sufrimiento, es fácil caer, de acuerdo con el versículo 11, en una de dos tentaciones. Cuando sufres, cuando Dios permite en su soberanía, en su providencia, que enfrentes situaciones de sufrimiento,
Es fácil, versículo 11, menospreciar su castigo, rechazarlo, rechazar ese sufrimiento, o, versículo 11, cansarte, fatigarte, desanimarte por ese sufrimiento. Ahora, no estamos diciendo que seas un masoquista y digas, venga Dios, hazme sufrir, que se sienta. No, obviamente no, a nadie le gusta sufrir, por supuesto. Pero sí tener una perspectiva bíblica del sufrimiento, en lugar de rechazarlo, desanimarte. Eso es lo que honra a Dios. Y cómo tienes una perspectiva bíblica del sufrimiento que te va a ayudar a no rechazarlo ni desanimarte cuando sufres. Versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Noten ustedes, Jehová al que ama reprende en el hebreo, como el Padre al Hijo a quien quiere, en quien se deleita. Esto se cita, recuerdan, en Hebreos 12, 3 al 11. La idea es que, tal como el castigo y la disciplina de un Padre terrenal le duelen a su Hijo, así también el castigo y la disciplina del Señor, del Padre Celestial, le duele a sus hijos, ¿no es cierto? Y ese castigo duele. Pero observen a quién castiga a Dios. Versículo 12. Porque Jehová al que ¿qué? Ama. Dios al que ama castiga. Escuchen esto, hermanos. Esto muestra que su castigo es una expresión de su amor para nosotros cuando permite que enfrentemos sufrimiento. Cuando sufrimos bajo el castigo de Dios, no olvidemos que aún ese sufrimiento es una expresión de su amor perfecto hacia nosotros. Y por eso, versículo 11, no debes tomarlo a la ligera, no menospreciarlo, ni fatigarte de ello, no cansarte. Escucha, aún los más obedientes, los más sabios pueden pecar, y por eso Dios los disciplina, para que sean más obedientes y disfruten aún más de la bendición de caminar con Él, el gozo, la paz, etcétera, que viene como resultado de caminar en obediencia a Dios. Recuerden, Pablo mismo, Filipenses 3:12, lo decíamos esta mañana, después de 30 años de cristiano, escribe Filipenses 3:12 y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. En otras palabras, yo, Pablo, está diciendo, no he llegado al máximo nivel de crecimiento espiritual, todavía peco, todavía pecaba. Y lo vemos en 2 Corintios 12, 1 al 10, recuerdan, con ese aguijón en la carne, estaba sufriendo, ¿se acuerdan? Y sabemos que estaba sufriendo, porque ¿cuántas veces le pidió al Señor que lo quitara? 3 veces he pedido al Señor que lo quite de mí. Estaba sufriendo. Y noten, le pidió a Dios que le quitara ese sufrimiento. ¿Pecó Pablo al pedirle que Dios le quitara ese sufrimiento? No, no indica el texto que pecó. Pero Dios, escuchen, en lugar de quitárselo, respondió Dios, nos dice el texto que le quitó el aguijón, le quitó el sufrimiento. No. Nos dice ahí el texto, 2 Corintios 12, 7 al 10, que Dios trajo ese aguijón en su carne. En el caso de Pablo, ese sufrimiento, aguijón, un estaque en el griego, apuntando un mensajero de Satanás, un angelos, probablemente un demonio que había poseído al líder de los falsos maestros que habían infiltrado la iglesia en Corinto, que estaban despedazando a Pablo. Y eso estaba trayendo mucho sufrimiento a Pablo, y por eso le pidió al Señor 3 veces que lo quitara de él. ¿Y se lo quitó el Señor? No. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate que mi gracia. A Pablo, Dios lo disciplinó, Dios trajo a su vida sufrimiento para mantenerlo humilde, para que las revelaciones que Dios le permitió disfrutar no lo exaltase, le fue dado un aguijón en la carne para que no se exaltase, para mantenerlo humilde. Y Dios lo mantuvo humilde a través de ese sufrimiento. Y Pablo estaba sufriendo tanto que 3 veces le pidió al Señor que lo quitara, y el Señor no se lo quitó. Y a veces así es en nuestra vida. Estás sufriendo y le pides al Señor, quítame esto, Señor, ten misericordia. Y Dios te lo puede quitar, pero hay ocasiones en las que no te lo quita. Pero te da la gracia, la capacidad, la fortaleza para sobrellevar ese sufrimiento. Y obviamente ahí eso implica que estás sometiéndote a su palabra. Y Él no te da más de lo que puedes soportar. 1 Corintios 10:13. Pero no olvidemos, como dice aquí Proverbios 3:12, cuando estás sufriendo, no olvides que aún ese sufrimiento que Dios permite que enfrentes en tu vida es una expresión de su amor, que Dios está usando para que puedas ser más obediente, te apartes del pecado
y puedas disfrutar aún más de su bendición como su hijo. Noten ustedes que en el versículo 8 vimos que obedecer a Dios puede contribuir a tu bienestar físico. En el 10 vimos que obedecer a Dios en el uso del dinero puede contribuir a tu bienestar material. Pero es posible obedecer a Dios, como lo vemos aquí en los versículos 11 y 12, y sufrir. Y ese sufrimiento puede ser en las áreas materiales y físicas. Entonces, ¿acaso este pasaje se contradice? No, al contrario, estas verdades nos ayudan a entenderlo correctamente. ¿Se dan cuenta? Esto confirma, como lo hemos dicho de manera reiterada, que estas verdades que vemos en Proverbios son principios generales, no leyes absolutas. Entonces, estamos viendo 9 bendiciones que la sabiduría puede traerte. Estoy aquí metiendo quinta velocidad, hermano, sé que ya estamos aquí extendiéndonos. ¿Cómo vamos, José Luis? ¿Unos minutos más o ya? Esto ya se está volviendo un sufrimiento. Unos minutos más. Bueno, vamos a meter quinta y sexta velocidad para terminar. Muy bien. Entonces, noten otra bendición que la sabiduría puede traerte. Número 7 en nuestra lista de 9. Bendiciones invaluables. Bendiciones invaluables. Versículos 13 al 20. Observen ustedes en el 13. Bienaventurado, satisfecho el de idea en el hebreo. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Recuerden, en el contexto de Proverbios es el que se ha esforzado, Proverbios 2, por estudiar la palabra de Dios, por entenderla, que la está aplicando a toda su vida. Este es el que ha hallado la sabiduría, versículo 13, y que obtiene la inteligencia. Es paralelo a lo que obtiene sabiduría. Versículo 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa, versículo 15, es que las piedras preciosas, que las joyas en el hebreo. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Noten qué declaración. El valor de la sabiduría es supremo e incomparable. En otras palabras, el privilegio de entender la palabra de Dios y obedecerla es un privilegio supremo, incomparable. ¿Se dan cuenta? Porque su fuente tiene un valor supremo. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría de Dios? La palabra de Dios es Dios mismo. En Proverbios 2, ¿recuerdan? 6, de su boca viene la sabiduría, lo estudiamos. Jehová da la sabiduría. En Proverbios 2 lo vimos el jueves. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Versículo 16, noten, reitera los privilegios. La largura de días está en su mano derecha, lo vimos en el versículo 2. En su izquierda riquezas y honra. En el 17 sus caminos son caminos deleitosos, amables quiere decir, y todas sus veredas paz, como lo vimos en el 12. Ella, versículo 18, es árbol de vida a los que de ella echan mano. Esta es una metáfora que se refiere a que da vida espiritual y contribuye a la vida física en el 2. Y bienaventurados, dice al final del 18, satisfechos son los que la retienen. Escuchen. ¿Quiénes son las personas más satisfechas, más gozosas, que disfrutan de mayor placer de la vida en este planeta? ¿De acuerdo con este texto? Los que se aferran ¿a qué? A la sabiduría. Esto es, solo los que han venido con una fe arrepentida a Dios mediante Cristo, cuyas vidas ha transformado Dios, se aferran a la obediencia de la palabra de Dios, lo cual es sabiduría. Y escucha esto, a la luz de este texto, es posible que estés insatisfecho con tu vida porque no conoces a Cristo o porque eres un cristiano viviendo en pecado. ¿Quién es la persona que vive con mayor satisfacción en el planeta Tierra? El creyente obediente. De acuerdo con este texto. Bienaventurados los que la retienen. Estos dos versículos, 17 y 18, escuchen esto, muy importante. Subrayen esto en su mente. Estos dos versículos, el 3, 17 y 18, refutan la idea errónea de pensar que obedecer a Dios es aburrido y triste. ¿Se dan cuenta? Con frecuencia muchos erróneamente piensan, oh, ¿qué voy a estudiar la Biblia y obedecer? Eso es aburrido, triste. Eso muestra un mal entendimiento en el mejor de los casos, en el peor de los casos, que no conocen a Dios. Versículo 19.
Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hermanos, esto muestra la importancia de la sabiduría. Dios la usó para crear el universo. Esto debe motivarnos a vivir con sabiduría. Recuerden, sabiduría significa aplicar la palabra de Dios en la vida diaria. Y el punto aquí es, si Dios creó el universo con sabiduría, ¿cómo no vamos a querer vivir con sabiduría? También esto nos puede motivar a pensar que si Dios creó el universo con sabiduría, no vivir conforme a la sabiduría nos coloca en una vereda, en un camino en el cual vamos en contra de aquello con lo que Dios fundó el mundo. Esa es la idea. Observen a continuación otra bendición que la sabiduría puede traerte, la penúltima en nuestra lista, número 8 en nuestra lista, paz divina. Paz divina. Cuando entiendes, te sometes a la palabra de Dios, puede contribuir a que disfrutes de la paz divina. Versículos 21 al 26. Ya estamos aquí en los 100 metros finales. Versículo 21, en el sprint. Bueno, todavía no estamos entrando a la pista ya, así como que calentando, pero ya vamos. Versículo 21. Hijo mío, le vuelve a decir Salomón a su hijo, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley, guarda la circunspección en el hebreo, y el consejo, la prudencia en el hebreo, y serán vida a tu alma, esto es vida espiritual aquí, y gracia a tu cuello. Aquí la palabra hebrea traducida gracia se refiere a algo que te va a ser atractivo, como en Proverbios 1:9, ¿se acuerdan? Que la obediencia hace atractiva la vida de una persona, la vida sabia es atractiva. Versículo 23, entonces andarás por tu camino confiadamente. La idea en el hebreo es con seguridad, sin preocupación, sin temor. Versículo 23, y tu pie nunca tropezará. En el hebreo no tropezará. Versículo 24, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato, agradable. Escucha esto. ¿Estás teniendo problemas para dormir? ¿Porque estás preocupado, temeroso? De acuerdo con este texto, es posible que sea porque estás viviendo en pecado y te sientes culpable, temeroso, quizás porque no estás confiando en Dios. Noten qué principio. Vivir en obediencia a Dios puede ayudarte a dormir bien, porque obedecer a Dios, de acuerdo con este texto, ayuda a que estés tranquilo. Versículo 28 lo reitera. No tendrás, 25, Proverbios 3:25. No tendrás temor de pavor repentino. Esa frase pavor repentino quiere decir de terror súbito, sorpresivo. Versículo 25, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. ¿Por qué puede esta persona vivir sin preocupación, sin temor, durmiendo bien, sin temer que le va a pasar algo inesperado? Que se va a morir en un temblor, o que va a perder la cuenta de banco, o el trabajo, la salud. ¿Por qué puede vivir así? Versículo 26, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso o capturado. ¿Qué está diciendo aquí Salomón? Dios guarda conforme a su voluntad soberana en su providencia al que confía en Él. Así como en el versículo 5, el que está totalmente sujeto a Él. Ciertamente mediante esta obediencia a Él, Dios te guarda de nuevo de muchos peligros que conllevan el pecado. Pero de nuevo, esto no quiere decir que por ser obediente no vas a sufrir nada. Pablo fue obediente, recuerdan, en 2 Corintios 11, 23 al 27, dice que estuvo en naufragios, en peligros de ladrones, ¿recuerdan? En persecuciones. Entonces, el principio general aquí es que el que confía en Dios es alguien que vive sin preocupación, sin temor. ¿Y cómo creces en tu confianza en Dios? Conociéndolo más mediante, ¿qué cosa? Su palabra, y sometiéndole a ella. Entonces, 9 bendiciones que la sabiduría puede traerte. Vida larga, 1, 2, favor, 3, evitar problemas, 4, salud, 5, dinero, 6, amor divino, 7, bendiciones invaluables, 8, paz divina, y ahora sí, para terminar, número 9, bendición eterna. Bendición eterna. Versículos 27 al 35. Observen aquí cómo se manifiesta la vida sabia, muy práctica, y es una vida que ha sido otra vez transformada por Dios y se manifiesta en la vida diaria. Versículo 27. Noten esto aquí. Aquí, en esta sección,
de Proverbios 3, 27 al 35, vemos 4 manifestaciones de una vida sabia en relación con otros. Versículo 27, cumple con tus obligaciones financieras. Véanlo, Proverbios 3, 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. En el hebreo esa frase dice, no retengas el bien de su dueño cuando tuvieres poder para hacerlo. En otras palabras, paga lo que debes, es lo que está diciendo. Paga lo que debes. Puede ser un préstamo, como empresario, pagarle a tus empleados el sueldo, Santiago 5. Paga lo que debes. En segundo lugar, versículo 28, ayuda a alguien conforme a tu capacidad. Observa. No digas a tu prójimo, y tu prójimo es cualquier persona con la que tienes contacto, como lo vemos en Lucas 10, 29 al 37. No digas a tu prójimo, a cualquier persona con la que tienes contacto, anda, vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Esto es, si alguien tiene necesidad y puedes ayudarle, hazlo. Hazlo. Como dice Hebreos 13, 16, de este sacrificio se ayuda a Dios, de la ayuda mutua, del hacer bien. Noten también, versículos 29 y 30, otra manifestación de una vida sabia. No tomen la iniciativa de pelear con alguien. No tomen la iniciativa de dañar a alguien. Versículo 29. No intentes o no planees en el hebreo mal contra tu prójimo que habita confiado, que habita confiadamente, seguro junto a ti. ¿Por qué? ¿Por qué haría alguien esto? ¿Por motivos orgullosos, egoístas? ¿Porque el prójimo podría ser un estorbo para satisfacer tus deseos pecaminosos? Esa es la idea. De manera coloquial, no te pongas los guantes de box para poder hacer lo que tú quieres. Tranquilo. Versículo 30. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. La palabra pleito aquí apunta a un problema legal. La prohibición aquí en el 30 es de no meterte en problemas legales por asuntos frívolos o por malicia. No te metas en demandas, por ejemplo, por orgullo, por algo no importante o por tratar de conseguir algo que no debes tener. En esencia, los versículos 29 y 30 reflejan el principio de 1 de Pedro 3:11. Busca la paz y que síguela. Síguela. Noten, finalmente, una última manifestación de una vida sabia en relación con otros. Versículos 31 al 35 concluye aquí el capítulo y muestra que no debes envidiar ni seguir el ejemplo de alguien desobediente a Dios. No envidies ni sigas el ejemplo de alguien desobediente a Dios. Versículo 31. Noten, hermanos, aquí cierra con broche de oro. Versículo 31. No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos. Muy importante este versículo. Obsérvenlo de cerca. No envidies, le dice Salomón a su hijo. No tengas envidia del hombre injusto, el hombre violento. Se puede traducir en el hebreo. ¿Saben qué palabra hebrea es la que se usa aquí para traducir injusto? Es la palabra hebrea jamás. Jamás. ¿A qué le suena eso? Como el grupo terrorista en el Medio Oriente. Correcto. ¿Han oído? Sí, es esto. Jamás en el hebreo es violento. No envidies al hombre jamás, al violento, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Quién es el injusto, el violento aquí? En los versículos 31 al 35 vemos un contraste entre el justo y el injusto, entre el sabio y el impío, y se les llama con diferentes palabras. El violento aquí es perverso, impío, escarnecedor, orgulloso, necio. Este es el incrédulo, el violento. En contraste, el justo es humilde y sabio. Este es el creyente, el que ha sido declarado justo mediante la fe únicamente, a través de Cristo únicamente, por gracia únicamente, y expresa esa fe en una vida sabia que se manifiesta en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice el versículo 31? No envidies ni sigas el ejemplo del incrédulo. Alguien podría decir, pero ¿por qué voy a envidiar y querer imitar al incrédulo? Bueno, seamos honestos, puede ser una tentación. Cuando ves al incrédulo, al impío prosperar temporalmente, y tú, que conoces a Cristo y te esfuerzas por honrarlo, por apartarte del pecado, y estás sufriendo, es incrédulo que blasfema a Dios, un pariente a lo mejor, o un vecino, un compañero de trabajo, es un impío, blasfema a Dios, pero goza de salud, estabilidad económica, sus hijos se ven con salud y hasta obedientes, y tú que eres cristiano,
que te esfuerzas por obedecer a Dios, estás enfermo, luchando con dinero, o por falta de dinero más bien, problemas con tus hijos, o eres un alumno de universidad y tú ahí vas esforzándote, luchando y vas mal, estás trabajando por estudiar y sales mal en las calificaciones, no eres el más popular en la escuela obviamente porque quieres honrar a Dios, y acá está el popular, va bien en calificaciones, con salud, guapo y trae su novia y demás, o viceversa. ¿No es cierto? Esa es la tentación. Por eso Salomón le dice a su hijo, no lo envidies. Es fácil verte tentado a envidiarlo, ni sigas sus caminos. ¿Por qué no envidiar ni seguir un violento, a un incrédulo? Porque Dios lo va a juzgar. Su violencia muestra su condición pecaminosa, que se aferra al pecado. Observen el juicio de Dios contra el violento, contra el incrédulo. Concluyendo aquí el capítulo, versículos 32 en adelante. ¿Por qué no lo envíes? ¿Por qué no lo envidies? ¿Por qué no lo imites? Porque versículo 32, Jehová abomina al perverso. Misma persona que del 31, nada más que lo llama de diferentes maneras. Mas su comunión íntima es con los justos. Versículo 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Otra vez lo reitera. Versículo 34, ciertamente Él, esto es Dios, escarnecerá, se burlará de los escarnecedores, de los burlones, de los arrogantes, de los incrédulos, y a los humildes dará gracia. ¿Cómo gracia? Gracia salvadora, cuando los que han venido con una fe arrepentida en Él. Versículo 35, los sabios heredarán honra o gloria, mas los necios, concluye el contraste, versículo 35, llevarán ignominia. Esto es, levanta deshonra. Heredarán, aquí apunta a la tierra prometida de los patriarcas, pero tiene implicaciones escatológicas. Esto es, la gloria eterna que Dios ha reservado para los sabios, para los verdaderos creyentes. Como contraste, el necio, el incrédulo, no solo se expone a los peligros del pecado aquí en la tierra, sino también al juicio eterno de Dios en el infierno, si persiste en vivir así y muere así. Entonces, versículos 31 a 35 dice, no envidies, ni sigas el ejemplo del incrédulo, porque él, aunque se ve muy guapo, se ve muy guapa, se ve con mucho dinero, trae la ropa que te encantaría traer, el carro, la novia, vive en la casa, tiene el trabajo que anhelarías tener. No lo envidies, no sigas su ejemplo, porque va por el camino espacioso, por donde van muchos que terminan en la perdición, Mateo 7:3, en el infierno eterno. Y si eres alguien que no conoce a Cristo, aunque estés disfrutando de una vida de comodidad y salud, tu vida tendrá un fin, y si no te has arrepentido y creído en el Señor, vas a terminar junto con ellos en el infierno eterno. Pero, otra vez, versículo 35, los sabios heredarán honra, a los humildes va a dar gracia, 34. Esos son los verdaderos cristianos. Su comunión íntima es con ellos, 32. Él bendice, versículo 33, la morada de los justos. Ahí es donde queremos estar, ¿no es cierto? Oremos para terminar. Padre, gracias por estos amados hermanos, su esfuerzo de estar escuchando tu palabra por un tiempo prolongado más de lo normal. Gracias por el hambre que muestran por ella, y oramos que tú los bendigas con entendimiento, nos ayudes a todos a entender estas ricas verdades, para someternos a ellas, disfrutar de estas bendiciones múltiples. Hemos corrido, ido a velocidad express para cubrir este capítulo, pero confesamos que podríamos detenernos en cada una, hacer un estudio de cada una de estas 9 y poder digerir, analizar, disfrutar estas riquezas. Oramos que lo hagamos a lo largo de la vida, a lo largo de esta noche, en la semana, que los próximos meses traigas esto a nuestra vida, a nuestra mente, y estemos meditando, que esto lo use, Señor, para motivarnos a buscar la sabiduría, y que puedan, mis amados hermanos, disfrutar de estas bendiciones en su vida, conforme a tu voluntad soberana. Y oramos, Señor, porque si alguien no te conoce, que puedas usar estas verdades para que se dé cuenta del peligro en el que vive, del riesgo en el que vive, de todo lo que está perdiendo por darte la espalda.
en Cristo Jesús. Amén. Estamos